Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Una vez más, Dios nos permite poder estar delante de ustedes a través de las redes sociales, a través de este equipo móvil, para poder saludarlos, para poder compartir la palabra, para poder, hermanos, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu con la palabra de Dios. Espero estén todos bien, los que puedan ver este video. Espero que Dios me use para que sea de bendición para la gloria de Dios. Hermanos, los saludo en el nombre de Jesús. Espero sus familias estén bien, y si hay aflicción, hay enfermedad, confiemos en Dios, en que Él puede hacer la obra, en que Él es poderoso para poder levantarnos, dice la palabra, aún del polvo. Amén. Entonces, hermanos, en esta noche los saludo en el nombre de Jesús nuevamente y vamos a empezar este tiempo, hermano. Espero se sienten en su cama, en su mueble, en su silla, hermano, y podamos compartir este tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Me invito a inclinar su rostro y demos gracias a Dios para que bendiga este tiempo, que sea de gran bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Una vez más, Señor, nos permites poder postrarnos y, Señor, reconocer nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos a ti, Señor, nuestro rostro, porque tú eres el Dios poderoso, el Dios que todo lo puede. Encomendamos este tiempo a ti, Señor, que sea un tiempo de bendición. Ayúdanos, Señor, a ser reverentes. Ayúdanos, Señor, a poder alabarte, a poder bendecirte. En el nombre de Jesús, perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras desobediencias, Señor. Perdona, Señor, y limpia con tu sangre preciosa todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea irreprensible para ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén, hermano. Vamos a alabarle con una alabanza al Señor que dice, Él es el Rey. ¿Cuántos creen que Jesús es nuestro Rey? Amén. Amén. Él es el Rey. Vamos a alabarle, hermano. Dígale, tú eres el Rey, Señor. Tú eres el Rey. Vamos a decirle que la única razón de nuestra adoración, la única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Dígale. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Dígale. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. Dígale que no hay nadie como Él. Como Sí, Señor. Vamos a decir una vez más que la única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Dios es todopoderoso, hermano, créalo. Si está pasando circunstancias difíciles, cree que Dios es todopoderoso. Cree en el Señor, hermano. Pon tu confianza y tu esperanza en Él. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso,
Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza, Señor. No hay nadie Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias. Qué bueno es alabarle al Señor, hermanos. Ese es un hermoso tiempo también. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice la palabra de Dios. Amén. Y si usted respira, tiene que alabarle siempre a su Dios. Amén. En este tiempo también, hermanos, vamos a compartir la palabra brevemente, porque el celular, cuando se pasa mucho tiempo, demora en bajar y hay problemas en algunos celulares, no en todos reacciona igual. Entonces vamos a compartir lo más rápido que podamos, pero que la palabra de Dios sea eficaz para cada uno de nosotros. Amén. Yo los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19, 20, 21, 22 y 23. Amén. Si tiene su Biblia, hermano, ábrala, compártala con alguien que esté en su casa, sus hijos, su familiar. Comparta, hermano, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así en San Juan 20, capítulo 20, versículo 19. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuvieres, les son retenidos. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Estamos leyendo en el Evangelio según San Juan. Leímos la semana pasada sobre la conversación que tuvo Jesús con Pilato antes de ser crucificado, cuando los judíos rechazan a Jesús como rey, prefieren a Barrabás y dijeron que su rey era el César. Vimos eso la semana pasada. Después de esa conversación, Jesús fue crucificado y según como estaba escrito y como él dijo, tenía que resucitar al tercer día. Muy bien, de eso vamos a hablar hoy día, sobre cómo Jesús resucita y se le aparece en esta oportunidad a sus discípulos. Pero si usted lee unos versículos antes, después de la resurrección, el día domingo, que es el primer día de la semana, dice la palabra de Dios, en lo que hemos leído, que ese día que Jesús resucitó en la mañana, estamos viendo hoy en la noche de aquel mismo día, lo que hemos leído, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Estamos leyendo esto, pero previo a esto, ese mismo domingo en la mañana, la que fue al sepulcro fue María Magdalena. María Magdalena fue el mismo domingo en la mañana a ver el sepulcro, y cuando ella llega al sepulcro, ve removida la piedra y ve solamente los lienzos que Jesús había tenido puesto. Entonces ella corre a los discípulos y le dice: no está el cuerpo del Señor. Y así empieza a enterarse los discípulos que Jesús no estaba en el sepulcro. Esta María Magdalena fue la que fue de mañana, dice, aún antes de que amanezca, ya estaba ella en el sepulcro, y fue. Y ella se pone a llorar fuera del sepulcro diciendo: se han llevado a mi Señor, ¿dónde está? Entonces Pedro y Juan vienen al sepulcro y no encuentran al Señor. Ellos se quedan adentro y ella está llorando afuera.
Entonces Pedro y Juan se han ido y ella se quedó llorando. Y en ese llorar se le aparecen dos ángeles y le preguntan a María Magdalena, ¿por qué lloras? Y al ratito se le presenta a Jesús y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dice, se han llevado a mi Señor, ¿tú sabes dónde está? Le dice a Jesús, creyendo que era el encargado de cuidar el sepulcro. Ella le pregunta y le dice, ¿tú sabes dónde está? Sin saber que era Jesús. Entonces cuando Jesús le dice María, ella le dice maestro. Y así empieza, Jesús se muestra a María Magdalena. Entonces Él resucitó al tercer día y la primera persona que fue al sepulcro fue María Magdalena. Luego de ese acontecimiento en la mañana del primer día de la semana, que era el domingo, en la noche, dice la palabra de Dios, que ya Pedro y Juan se habían reunido con los apóstoles o los discípulos. Dice acá en lo que hemos leído, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Amén. Dice la Biblia que los discípulos estaban reunidos. Jesús, los discípulos no lo habían visto todavía Jesús resucitado. Y ellos estaban reunidos con el temor de que los judíos, así como crucificaron a Cristo, ellos también tenían ese temor de que algo le iban a hacer a ellos. Y dice la palabra de Dios que estaban reunidos. Todos los seguidores, los apóstoles estaban reunidos, dice, en la noche. Cerrada la puerta, dice en el versículo 19 del capítulo 20, el primer día de la semana estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Dice la Biblia que se habían reunido. A pesar de todos los problemas, circunstancias que tuvieron los discípulos, que ellos vieron cómo crucificaron al Señor. Para ellos en este momento Jesús, ellos no sabían dónde estaba. Ellos pensaban que alguien se había llevado el cuerpo. Por más que María le había dicho que ella ha visto al Señor, ellos no creían. Estaban en una casa reunidos, dice la Biblia. Amén. Y qué bueno es, hermano, que a pesar de los problemas que hay, a pesar de que a Cristo lo habían crucificado, a pesar de que los judíos de repente venían a buscarlos para también matarlos a ellos o crucificarlos, a pesar de todo, dice la palabra de Dios que se habían reunido. Amén. Qué importante es, hermano, para estos hombres, dentro de toda su incredulidad y todas las cosas que pudieron haber pasado, ahí estaban reunidos, hermano, con debilidad, con miedo, con temor, dice acá, pero estaban reunidos. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Seguir reuniéndose, no importa, a través de las redes sociales, tenemos que seguir reuniéndonos, que tenemos que seguir viéndonos a través de las redes sociales, ser un espíritu con el Señor, ser un cuerpo con el Señor, como dice la Biblia, seguir unidos como cuerpo de la iglesia del Señor. Los discípulos, hermanos, tenían temor a los judíos, estaban bien encerrados en una casa, pero estaban reunidos. No dijeron, ya lo crucificaron al Señor, ya no hay iglesia, ya cerraron las iglesias, me voy allá a hacer mi vida, no me importa esto, no me importa. No, ellos seguían reuniéndose, con miedo y todo, pero ahí estaba la iglesia reuniéndose, hermano. Es como hoy ya el gobierno dice no hay reuniones, pero seguimos reuniéndonos a través del celular, a través de las redes sociales. Como iglesia tenemos que seguir reuniéndonos a pesar de las circunstancias, de la adversidad. Tenemos que seguir viéndonos a través de las circunstancias, a través de este celular. Eso es lo importante. Usted conéctese cuando le llegue el video, hermano, quiero escuchar la palabra. No, pero yo escucho a tal predicador, yo también escucho a otros predicadores. Pero cuando nos toca reunirnos, usted diga, uy, el hermano ha mandado el video, hermano José, vamos a reunirnos y a escuchar la palabra de Dios.
De repente hay otro predicador que a usted le gusta, está bien, escúchelo, pero tenemos que seguir reuniéndonos como si estuviéramos en la casa donde antes nos reuníamos. Eso es importante, hermano. Los discípulos, dice la Biblia, que seguían reuniéndose, a pesar que Cristo no estaba, a pesar que lo habían crucificado, ellos seguían reuniéndose. Y eso es lo importante, como dice en Hebreos 10, 24 o 25, dice que no dejemos de reunirnos, no dejemos de tener ese lazo de iglesia. Ciertamente físicamente no podemos reunirnos porque hay una ley que el gobierno ha dado, pero espiritualmente sí podemos reunirnos, nos podemos ver mediante las redes sociales. Amén. Entonces el primer punto, hermano, es que los discípulos seguían reuniéndose a pesar de las circunstancias. Amén. Y esto, hermanos, eso es lo que quería hoy en esta noche hablarles a ustedes. De que a pesar de la circunstancia de que estaban, dice en el versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, dice la Biblia, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Amén. ¿Qué le dijo Jesús? Dice la Biblia que a esa reunión, en esa reunión donde había, dice que todos los apóstoles estaban reunidos, a esa reunión donde ellos estaban reunidos con temor, dice la Biblia. Amén. Todos estaban reunidos, pero había un temor, dice la Biblia. ¿Cuál era el temor de ese momento? El temor de ese momento era que los judíos vengan, toquen la puerta y se los lleven, así como se llevaron a Cristo del huerto de Getsemaní. El miedo era en ese momento que los judíos vengan y se lleven a los discípulos y los crucifiquen igual que a Cristo. Ese era el temor que tenían en ese momento. Por eso dice la Biblia que las puertas estaban bien cerradas. Y ese era el temor. Pero a pesar de ese temor, ahí estaban los discípulos reunidos. Amén. Y hoy estamos viviendo algo parecido. Hoy, ¿cuál es el temor de hoy? El temor de hoy es que no nos podemos reunir porque puede haber un contagio de esta enfermedad. Y mucha gente no quiere reunirse físicamente. Ciertamente el gobierno ha dado una ley, pero ese es el temor. Ese es el temor, por eso que no permiten las reuniones, el temor es el contagio. Y a pesar que no nos reunimos, el temor está ahí latente. Usted va a la tienda con miedo, va al mercado con miedo, va al trabajo con miedo, conversa con alguien y tiene temor. Ese es el temor que estamos viviendo ahora. Pero a pesar de ese temor, ellos también tenían temor por los judíos que podían venir. También en este tiempo hay un temor por esta enfermedad. Pero hermano, para eso están las redes sociales, para poder reunirnos espiritualmente. Amén. Pero lo hermoso, hermano, es de que si usted lee este versículo 19, dice la Biblia que a pesar de todo que Cristo estaba crucificado, estaban reunidos, pero tenían un temor por ese miedo de los judíos. Ese era el temor. Y en medio de ese temor, hermano, mire lo que pasa en el versículo 19. Estaban reunidos por miedo de los judíos, y en esa reunión con temor y todo, apareció el Rey de Reyes. Apareció Jesús, y no apareció, hermano, tocando la puerta. Él apareció, dice acá la Biblia, estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Amén. A esa reunión, hermano, llegó el rey y no tocó la puerta. Imagínense ustedes si Jesús hubiera tocado la puerta. Imagínense ustedes cómo reaccionarían los apóstoles si Jesús tocaba la puerta y le decía, y alguien iba a querer abrir. Nadie iba a querer abrir. Lo primero que iban a hacer los apóstoles, ¿quién falta aquí? Todos estamos completos, entonces ¿quién puede tocar la puerta? Seguro que son los romanos que vienen a llevarnos, los sacerdotes que vienen a llevarnos. Entonces, hermanos, Jesús no tocó la puerta. La Biblia dice
apareció, dice la Biblia, ¿no? Vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Amén. No les trajo un pan, no les trajo un café. Él trajo lo que en ese momento los discípulos necesitaban, la paz de Dios. Amén. Qué importante es entender que Cristo sabe lo que en el momento necesitamos. Él sabe que en ese momento los apóstoles estaban con el temor de que vengan los romanos con los sacerdotes y los lleven presos y los maten. Ese era el temor de ese momento. Y en ese temor Jesús aparece en medio de su pueblo, de su iglesia, y lo primero que les dice, paz a vosotros. Y en ese momento los apóstoles necesitaban esa tranquilidad, esa confianza. Y yo me imagino a los apóstoles cuando ven a su maestro en medio de la puerta o de la reunión, lo ven al Señor. Y ese Señor Jesús que había caminado con ellos más de 3 años, lo primero que les dice es paz a vosotros. Amén. Y eso es lo que necesita hoy el hombre y la mujer de Dios, la paz de Dios. Amén. Es lo que necesita hoy el mundo, la paz de Dios. Jesús apareció en medio de esta reunión donde estaban reunidos con temor, con miedo, estaban asustados por esa circunstancia. Hoy en día también la gente vive asustada, vive con miedo, vive con temor, vive con que me va a pasar, que me va a contagiar, que me falta trabajo, que no hay pan, que no hay comida. La gente vive asustada, con temor. Y en ese temor, ¿quién aparece? El Rey. Y lo primero que le dice es, paz a vosotros. Y Jesús se le apareció a su iglesia, ahí donde estaban reunidos, le dijo, tomen la paz. Amén. Y eso es lo que hace Jesús en el momento preciso. Aleluya. Cuando es el momento, lo que tú necesitas en ese momento, el Señor, hablando de cosas espirituales, el Señor aparece. Él llega, hermano. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra debilidad, conoce nuestros temores y Él llega. Amén. Dice el versículo 20, y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús le mostró las manos y el costado? Le mostró los clavos y el costado que le habían abierto los romanos, para que ellos crean que Él era, porque de repente ellos incrédulos no creían que era Jesús. Entonces Jesús les dice, miren, aquí estoy, yo soy, para que ellos crean. Y cuando vieron el clavo y vieron el costado, dice la Biblia, se regocijaron viendo al Señor. No había más alegría para los apóstoles que ver a su Señor. Ellos creían que al crucificarlo ya Él no iba a vivir, no iba a resucitar. Cuando lo vieron que no estaba en el sepulcro, que alguien se había llevado su cuerpo, ellos tuvieron quizá incredulidad. Entonces se reunieron para ver qué iban a hacer, porque ya Cristo no estaba físicamente. Entonces ellos en ese miedo, en ese temor, se reunieron igual. Y a esa reunión llegó el Maestro, llegó el Señor. Qué bueno es, hermano, que cuando hay temor, cuando hay circunstancias, el Señor llega, hermano. De alguna u otra manera, Él llega. Y llegó acá a ver a sus apóstoles y les dijo, miren, aquí están los huecos de los clavos y mi costado abierto. Y cuando ellos vieron, dice la Biblia, se regocijaron viendo al Señor. Amén. Entonces, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nuevamente Jesús le dice a los apóstoles, paz a vosotros. Y eso es lo que está buscando hoy el mundo, la paz, la verdadera paz que solo Dios puede dar. Hoy la gente vive desesperada, no sabe qué hacer. Ciertamente hay necesidad, ciertamente hay estrechez, hay aflicción, hay enfermedad. Pero hermano, podemos tener paz
en medio de la tormenta con Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, solamente Cristo, por eso les puse el título a este tema, solo Cristo hay paz. Solo en Cristo hay paz. Amén. Jesús le dice en el versículo 21 nuevamente, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí le está dando el encargo. ¿Cuál es ese encargo que le está dando Jesús? De ir y predicar el Evangelio. Amén. Pero de lo que queremos hablar hoy día es de la paz de Dios. Mucha gente está viviendo un poco preocupada, desesperada, y necesitas la paz de Dios. Amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús también va a decir, miren lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Jesús dijo, acá hablando con los apóstoles nuevamente, en esta conversación, Jesús les dice a los apóstoles algo hermoso, le dice, capítulo 14, versículo 27 de San Juan, le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Amén. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Ve? Acá nuevamente él, en este capítulo 14, Jesús le está diciendo a los apóstoles que iba a irse al cielo, que se iba a ir a preparar morada para sus discípulos. Jesús les comienza a explicar, yo voy a irme y si me voy, pues vendré otra vez y los llevaré a ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén. Voy pues a preparar morada, le dice a los apóstoles. Entonces en esa conversación Jesús les dice, no tengan miedo, les voy a dejar mi paz. Y ahí es donde el Señor le dice en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Amén. O sea, Jesús le está haciendo una separación ahí, le dice a los apóstoles, yo le voy a dar mi paz. No la paz que el mundo da. ¿Y por qué Jesús dijo, yo no les doy la paz como el mundo la da? ¿Cuál es la paz que nos da el mundo? ¿Por qué Jesús dijo, yo no la doy como el mundo la da? O sea, mi paz es diferente a la paz que hay en el mundo. ¿Cuál es la paz que el mundo da? En el mundo, hermano, la paz que este mundo nos puede dar es cuánto tienes, cuánto vales. La paz que este mundo te puede dar es tener carro, tener plata, tener joyas, tener posesiones. Esa es la paz que el mundo te da. En el mundo, hermano, para tener paz, la gente cree que es tener bienes, tener todo. Para poder tener paz, llenar mis graneros, tener mis carros, mi camión, tener esto, que es bueno, que no es malo tener. No es malo tener nuestro carro, tu casa, tu camión, tu negocio, eso no es malo. Pero que tu confianza no esté puesta en esa. Por eso Jesús dijo, mi paz yo les doy, no como el mundo las da. Entonces, ahí Jesús hace una separación entre la paz que Dios te da y la paz que este mundo te puede dar. Este mundo te puede dar tranquilidad de tener plata o tener posesiones, pero ¿saben que no tienen la paz de Dios? Yo puedo tener mi casa, mi carro, pero yo confío en Dios. Y mi paz viene de lo que Dios me da, no de lo que yo pueda tener, hermano. Pero en el mundo no es así. En el mundo es, tienes, te valoro. No tienes, no sirves. Pero en Cristo, hermano, puedo comerme un arroz con huevo, pero tengo paz. Tengo la tranquilidad del Señor. Por eso le dijo, no tengan miedo, ni se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo, yo me voy a ir al cielo y no tengan miedo, les dijo Jesús. Entonces, hermanos, aprendamos a vivir en la paz del Señor. ¿Sí? Yo sé que hay enfermedad, yo sé que hay hasta muerte, en algunos hermanos han fallecido, pero Dios, hermano, aún dentro de todas esas cosas, nos quiere dar su paz y que aprendamos a reposar en Él. Entonces, hermanos, es lo que Jesús hizo en esta reunión. Dice nuevamente en el versículo 21, otra vez les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22,
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Jesús ya se iba a ir con su Padre y ya descendía el Espíritu Santo a hacer la obra en los apóstoles. Amén. Y les dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Y cuántos tenemos el Espíritu Santo, hermano? Todo aquel que tiene el Espíritu Santo, ese es el sello de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar después de que Cristo se fue de esta tierra, se fue a la diestra del Padre. Él envió al Espíritu Santo para que more en nosotros y Él nos guíe a toda verdad. Ahora está el Espíritu Santo guiando a la iglesia como una antorcha a toda verdad. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo es de Dios. Capítulo 8 del libro de Romanos va a decir que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, eres propiedad de Dios y la paz de Dios tiene que estar en tu corazón. Amén. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo me va a guiar a leer la palabra. El Espíritu Santo me va a hacer orar. El Espíritu Santo me va a hacer hablar de Dios. Por eso esa es la evidencia de que tengo el Espíritu Santo. Que cuando no leo la Biblia, algo me dice no has leído. Que cuando no oro, algo me dice no has orado. Que cuando no comparto, algo me dice no estás compartiendo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Siempre guiarnos a hacer la obra de Dios. Siempre, hermano, por ahí predicas, compartes, hablas de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es una evidencia de que tienes el Espíritu Santo. Amén. Y también el Espíritu Santo, hermano, quiere tener una relación contigo. Quiere conversar contigo, quiere que tú le hables. De lo contrario, Él se contrista, hermano. Amén. Por ejemplo, usted con su esposa duerme o vive. Usted todos los días habla con su esposa. Imagínese una semana sin hablarle a su esposa. ¿Cómo puede haber una relación así? Así como usted habla con su esposa, también tiene que hablar con el Espíritu Santo. De lo contrario, es como si usted viviera divorciado del Espíritu Santo. Él quiere que usted hable, que usted ore, que usted se deje guiar por Él a toda verdad. Amén, hermanos. Entonces, usted es propiedad de Dios porque tiene el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios lo va a llenar de la paz de Dios. Estábamos diciendo que Jesús dijo en San Juan 14, 27, que la paz nos deja, su paz nos da. Él nos los da como el mundo la da. Y hablamos de ese tema. Amén, hermanos. Cuando usted refúgiese en Dios. Jesús ha prometido darnos su paz. Y es lo que el mundo necesita hoy en día, la paz que solo se encuentra en Cristo Jesús. Amén. En el Salmo capítulo 4, versículo 8, también para terminar, hermanos, vamos a leer Salmo 4, 8, dice la palabra de Dios. Amén. Salmo 4, 8 va a decir, dice la palabra de Dios, el salmista está diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Ahí vemos al rey David, al salmista David diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dice, solo tú me haces vivir confiado, no mis riquezas, no mis posesiones, sino solo tú me haces vivir confiado, dice el salmista. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Mucha gente que se acuesta en su cama pero no puede dormir, pero el salmista dice, yo me acosté y voy a poder dormir porque tú estás que me das la confianza. Por eso, hermano, usted puede dormir en el Señor. Amén. Solo Él nos da la paz. No busque la paz en otro lado, hermano. No ponga su esperanza en las cosas de este mundo, sino en la paz que Cristo nos puede dar. En medio del temor Él llega a llenarnos de paz. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y espero, hermanos, que ponga su confianza en Dios. Si hay enfermedad, dice Santiago capítulo 5, si alguno está enfermo, ore y llame a los ancianos. Si alguno está alegre, dice, cante alabanzas. Amén. Entonces, hermanos,
Si usted está alegre, cántele a Dios. Y si alguno está enfermo, dice, oren y llame a los ancianos para que oren por él ungiéndole con aceite. Ahí está el arma, hermano, orar. El secreto está en orar. Y si esté alegre, pues cántele al Señor. No se vaya a divertir por ahí en este mundo, no, cántele al Señor, dice Santiago capítulo 5. Amén. Hermano, espero que la paz de Dios esté llenando su vida, su casa. Y que Dios los bendiga, hermanos. A cada uno de los que puedan ver este video, damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, que tu paz gobierne los corazones de todos los que puedan ver este video. Bendice tu pueblo, Señor. Aparécete, Señor, con tu paz en medio de tu pueblo, donde hay temor, donde hay, Señor, circunstancias adversas. Bendice a tu pueblo con tu paz, Señor. Pon paz en medio de la tormenta, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sana al que está enfermo, levanta al que ha caído, Señor. Fortalece al que está débil, Padre. Y anima al que está desanimado, Señor. Con tu Espíritu Santo, Padre, gracias te damos por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Que Dios les bendiga y la paz de Dios gobierne sus corazones. Un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga. Amén y amén. Hasta la próxima.